Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas 11, un espacio para el análisis y la reflexión de problemáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Me acompañan en el estudio los doctores en Historia Felipe Ávila. Hola, ¿qué tal, Felipe? Hola, Magali, qué gusto saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Igualmente, y el doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Magali. Para iniciar este programa, les invitamos a ver con nosotros esta cápsula. Las elecciones de 2018 en nuestro país fueron históricas. Millones de mujeres y hombres agraviados por la pobreza, la marginación, la exclusión y la injusticia votaron por el deseo de un cambio profundo. 30 millones de votos que se volcaron a las urnas, una especie de insurgencia cívica, para cambiar el estado de cosas prevaleciente, corrupción, impunidad e injusticia. Votaron porque se les presentó una oferta política con la cual se identificaban. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! El candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, propuso y ofreció encabezar una gran transformación, llegándolas a comparar por su profundidad a las tres grandes transformaciones que forjaron a la nación mexicana: la independencia, la reforma y la revolución. La diferencia con estas tres: la vía pacífica y electoral. Un tema recurrente en la discusión nacional es si el proceso que encabeza el actual gobierno es un cambio de régimen o solo es una transformación política. El gobierno y quienes lo apoyan afirman que los cambios que ya se han hecho y los que están en curso representan un cambio profundo en la vida nacional. Quienes lo critican sostienen que las transformaciones realizadas no representan un cambio de régimen. Por ello, es necesario analizar qué significa un cambio de régimen, qué elementos lo determinan, cuáles son algunos de los cambios de régimen más conocidos en la historia universal, ¿ha habido cambios de régimen en la historia nacional? Como ya pudimos apreciar, estamos en medio de una coyuntura política de bastante interés y por ello, y desde nuestra disciplina, que es la historia, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo podemos definir un cambio de régimen y cuáles son sus características? Bueno, es como muchos de los conceptos que usamos en historia, sociología o ciencia política. Es un concepto no siempre bien definido, pero que tampoco es un misterio. Es ese conjunto de intereses económicos, políticos, sociales, culturales, que le da forma a la sociedad en la vida cotidiana, las reglas escritas y no escritas, esas son también bien importantes, que regulan nuestro intercambio y regulan las relaciones de poder. Entonces, el régimen es ese sistema global que involucra al gobierno, que no es lo mismo gobierno que régimen, que involucra a el sistema económico, el sistema de creencias, en un territorio, en este caso México, pero el régimen puede abarcar a varios estados, el mismo tipo de régimen. Entonces, la idea de las grandes transformaciones, de esas coyunturas, está muy de moda ahora lo de la coyuntura histórica, pero crítica. La coyuntura histórica crítica es ese momento en que las grandes variables económicas, políticas, culturales, etcétera, entran en un proceso de cambio y pase lo que pase, ya no se vuelve atrás. A lo mejor no sale lo que esperaban los que iniciaron el cambio de régimen, pero se queda atrás una forma de ejercicio del poder y de ver la sociedad y del proyecto hacia el futuro.
todo eso lo engloba el régimen. Y bueno, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de su partido es un cambio de régimen, pero eso toma mucho tiempo y es muy difícil. Muy bien. Y sobre todo, si seguimos como en el ámbito de la historia, Felipe, ¿qué ejemplos podríamos nombrar para el auditorio que nos permitan como pensar en un cambio de régimen? Ejemplos. Sí, Magali, mira, en la historia nosotros podemos identificar muy nítidamente cuándo ha habido cambios de régimen. A nivel universal, desde luego, la Revolución Francesa significó un parteaguas, la superación del feudalismo, el establecimiento de un nuevo modo de producción, pero también de un paradigma político distinto, el establecimiento de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que universalizó las primeras libertades políticas desde el mundo occidental de que se tenga memoria, el establecimiento de un código en donde la ley era igual para todas y todos, más para todos que para todas, porque el avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres, como tú sabes muy bien, ha llevado muchísimo más tiempo, ¿no? Otras grandes revoluciones, desde luego ya más contemporáneas, la soviética, la china, la cubana, pero desde luego la Revolución Mexicana. Y también esto nosotros podríamos identificar, Magali, que son cambios de régimen en un sentido progresivo, en un sentido que universaliza, que permite que tengan acceso a libertades y a derechos cada vez más hombres y mujeres y niños y el resto de los grupos sociales. Pero también hay cambios de régimen negativos, Magali, en donde hay un retroceso, como el nazifascismo, por ejemplo, como las dictaduras militares en América Latina y en otras latitudes, en donde al contrario, estas libertades, estos derechos y estas conquistas se restringen, pero son también cambios de régimen. Sí, claro, por supuesto. Y en ese sentido, digo, estamos hablando en términos políticos, pero me gustaría como que reflexionar qué otros aspectos de la vida pública en la sociedad se transforman cuando ocurre un cambio de régimen. Todos. Por ejemplo, la visión que se tiene del país, el proyecto futuro. El proyecto futuro es siempre, hay una utopía. En el caso de los... Bueno, y también en los otros, Felipe, también en la regresión que fue el nacionalsocialismo, había una utopía. Algo que no está, pero que es posible, que moviliza la energía de una sociedad, o al menos de una parte, que capta la imaginación. Entonces, ese cambio de régimen también tiene cambios políticos, jurídicos, muchas veces religiosos, y de la relación entre los individuos, quienes son, por ejemplo, al expandir la ciudadanía, pues se expanden muchas otras cosas. El régimen también puede abrir espacios artísticos, un cambio en la cultura. Todo queda claro. Nunca, aunque quiera hacerlo, va a cambiar todo. El régimen nuevo tiene necesariamente una herencia del pasado. Y no la va a poder matar al 100%, aunque lo intente. Entonces, una mezcla entre el pasado y la utopía que se propone construir. Y de ahí sale el nuevo régimen con sus partes positivas y sus partes negativas. Claro, y sobre todo si hablamos que son proyectos a futuro que intentan transformarlo. Felipe, pensaba en la cuestión que tiene que ver con, de nuevo voy a la parte como social, cultural, pero también cómo se legitima un régimen nuevo, ¿no? En estos procesos de transformación. ¿Qué mecanismos, por ejemplo, utilizando algún proceso histórico? Cuando hay un cambio de régimen, Magali, hay condiciones sociales que lo permiten. En términos internos, nosotros podemos advertir que hay un hartazgo de la sociedad o de la mayoría de los grupos sociales por situaciones que tienen que ver con la explotación, con la pobreza, con la marginación, con la exclusión, con la falta de libertades,
con la falta de justicia, porque el poder y la riqueza están concentrados en unas cuantas familias y el grueso de la población está al margen de estos beneficios, pero además cuando hay agravios, cuando hay prácticas sociales que lastiman a los grupos sociales y que esos grupos sociales identifican quiénes son los culpables de esa situación en donde para ellos significa sufrimiento, carencia a veces hasta de alimentos o de condiciones mínimas de una vida digna. Y entonces se movilizan, se organizan y de distintas formas hacen expresar ese deseo de cambio profundo. Tiene que haber un proyecto de nación, no es suficiente nada más con ir a protestar a las calles o ir a las urnas, sino que tiene que haber una organización que permita que toda esa sociedad, que todo ese conglomerado social se identifique con principios, con postulados, con propuestas políticas, con programas y también que tenga un acuerpamiento político. Claro. Y debe haber también condiciones externas favorables, Magali, porque muchas veces ha habido intentos de cambio de régimen que cuentan con consenso social y que sin embargo se enfrentan con una resistencia no solamente a nivel interno con los grupos privilegiados que resisten a abandonar sus privilegios y concesiones, sino también con una resistencia externa, y esto lo hemos visto en los últimos 200 años muy claramente en el mundo, por todos esos grandes intereses corporativos y de gobierno que no quieren que haya un trastocamiento de lo que existe, ¿no? Claro. Ahora, tú dices, ¿cómo se legitima? Pues se legitima triunfando y haciendo efectivo ese proyecto, esas ofertas, esas promesas, esas esperanzas, cuando se ven ya en la práctica como políticas de gobierno, como programas, como presupuesto, ahí es la forma en que se legitiman. Y si eso se expresa democráticamente en las urnas, pues hay una ratificación de esos gobiernos que están respondiendo a esas expectativas. Bien, Felipe. Vamos a dejar aquí momentáneamente la discusión para ver la siguiente cápsula. Un cambio de régimen significa una transformación profunda en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. En lo político, es decir, en la relación de poder entre quienes mandan y quienes son gobernados, representa una modificación de fondo en la forma de ejercer el poder, en la relación entre el Estado y las clases y grupos sociales, así como en las formas de organización y representación política de la sociedad civil. Estos cambios pueden tener o no expresión en reformas políticas constitucionales. Se puede pasar de un sistema de gobierno monárquico a uno republicano, de una república centralista a una federalista, de un sistema de gobierno presidencialista a uno parlamentario, de un régimen de partido de Estado o hegemónico a uno multipartidista, de una dictadura a una democracia, de un sistema corporativo a uno de libertades. Estos cambios de fondo pueden ser progresivos, avanzando en desarrollar y consolidar derechos y libertades individuales y sociales para todas y todos. O también pueden ser cambios regresivos cuando hay golpes militares que establecen gobiernos dictatoriales y autoritarios. En términos económicos, se puede hablar de un cambio de régimen cuando se modifica sustancialmente la forma en que se produce y se distribuye la riqueza, cuando los impuestos se cobran proporcionalmente a los ingresos de las personas y cuando los programas de gobierno y las políticas públicas se orientan a una redistribución más equitativa de la riqueza en beneficio de los grupos más pobres y marginados. Continuamos con nuestra conversación sobre el tema de cambio de régimen en clave histórica. Y bueno, ahorita ya, Felipe, hablabas de este aspecto que tiene que ver con los factores externos, ¿no? Que pueden afectar o beneficiar en un proceso de cambio de régimen. Y me gustaría que reflexionáramos en ese sentido. Es inevitable no pensar en el caso chileno y Salvador Allende y sobre todo que hay una serie de factores que intervinieron o nos permitirían explicar pues este intento, ¿no? Que llegó hasta un punto. Sí, en nuestro caso, en el caso mexicano, el cambio de régimen inicial, bueno, fue el encontronazo entre Europa y las sociedades prehispánicas. Luego,
es de lo más complicado e interesante, cómo la presencia de Napoleón y las ideas y los hechos napoleónicos son el detonador del cambio de régimen aquí. Se viene abajo el régimen colonial porque de repente España pierde su independencia y de momento no hay rey y el rey es el soberano, entonces no hay soberanía. ¿Dónde reside la soberanía en México si ya no está el rey? Hay que repensarlo todo. Así que el nuevo régimen va a costar, Dios se ayuda, volver a poner todo en un orden nuevo. Cuesta mucho trabajo. El caso chileno es más, digamos, más claro, más rápido. No es un cambio tan profundo. Es el uso de la fuerza con el apoyo norteamericano y la toma del poder por un ejército profesional. No todos los países latinoamericanos tienen un ejército a la chilena. Los chilenos derrotaron a los peruanos y formaron un ejército en su imaginación prusiano. Entonces, esa estructura de poder se engarza con una oligarquía chilena, pero que viene también de la colonia, es una oligarquía fuerte, y entre los dos encuentran una ideología, la ideología neoliberal, los Chicago Boys, que estaban, entre otras, en la Universidad de Chicago, los tecnócratas chilenos. Y esa visión coincide con la que tiene Estados Unidos e Inglaterra. Reagan y la Thatcher son los abanderados. Entonces se encuentran todos en una coyuntura de Guerra Fría y intentan el cambio. Y sí, hay un cambio de régimen, pero no en el sentido en el que hablaba Felipe de la Revolución Francesa o en el cambio de régimen que produce o que provoca Napoleón al deshacer todo el entramado de poder de Europa. Entonces, es un cambio más limitado y por eso se puede restaurar la democracia, porque la democracia en Chile ya está restaurada, espero. Hago changuitos, esperamos, sí. Pero que fue un intento, si es un régimen militar, pero bastante efímero comparado con otras formaciones históricas de cambio de régimen. Bien, y bueno, siguiendo en esta tónica de la conversación, Felipe, la gran pregunta, ¿los cambios de régimen siempre son positivos, por ejemplo, no? Sobre todo si lo vemos desde las preocupaciones del presente, libertad de expresión, democracia, derechos humanos, ¿cómo atender experiencias, digamos, disonantes o cuestionadas desde la propia historia o historiografía? ¿Qué ejemplos podríamos traer a colación, Felipe, al respecto? Bueno, desde luego, ya comentaba Lorenzo hace un momento, el choque entre la llegada de los europeos a las tierras americanas fue una catástrofe en todos los sentidos para las poblaciones originarias. En términos demográficos significó la desaparición de más del 90% de las poblaciones millonarias en términos de número de habitantes que había en estas regiones que estaban habitadas. En términos culturales, pues significó la desaparición de su cultura, de su élite política, de sus sistemas de gobierno, de sus formas de organización. Fue la imposición de una nueva economía, de una nueva política, de un nuevo rey, de una nueva religión, de un nuevo Dios. Fue en todos los sentidos una catástrofe. Este es un gran cambio de régimen en un sentido absolutamente negativo. En el siglo XX, pues desde luego creo que el ascenso del nazifascismo y de las dictaduras en América Latina también son regresiones en todos los sentidos, restringiendo libertades, restringiendo derechos, restringiendo conquistas, reprimiendo, no permitiendo que hubiera elecciones democráticas, estableciendo acuerdos con los organismos financieros internacionales para explotar aún más a la fuerza de trabajo, para extraer las riquezas naturales. En fin, todos estos son ejemplos de que hay cambios de régimen, como hay que decirlo con claridad y con fuerza, Magali.
ha habido un cambio de régimen en México y en el mundo en los últimos 40 años con el ascenso del neoliberalismo. Este ascenso del capitalismo salvaje ha significado el despojo violento, incluso a veces con el asesinato de recursos naturales, de comunidades, de derechos colectivos, de destrucción de las conquistas del estado de bienestar. Ha sido la destrucción del estado de bienestar que se había construido después de las guerras mundiales. La Revolución Mexicana no nada más había sido un estado de bienestar, entre comillas, que se había podido construir a lo largo del siglo XX, sino también con una serie de conquistas de una revolución popular triunfante, pero también de grandes identidades colectivas que se mantenían y que se mantienen todavía en buena parte de la sociedad mexicana, particularmente con los grupos indígenas, ¿no? que mantienen una identidad colectiva y una serie de organización comunal de su vida muy acentuada. Y creo que todo esto que hemos presenciado en el mundo y también en México en los últimos 40 años es un cambio de régimen, que es justamente esto lo que el actual gobierno está tratando de modificar, ¿no? No solamente que el cambio de régimen sea a partir de 2018, es que ya había habido y estaba habiendo y quiere seguir habiendo un cambio de régimen, pero en este otro sentido negativo, que es el que hemos estado comentando aquí. Sí, claro. Bueno, y para hacer como reflexiones finales, que el tiempo nos come, pensaba en este asunto del neoliberalismo y cómo llega y también desestructura una forma, ¿no?, de hacer Estado, de organizar Estado, y sobre todo hay muchas reflexiones en torno a lo que está ocurriendo en México, y no solo en México, en otros países, como este regreso al estado de bienestar. ¿Qué podríamos reflexionar en torno a esto? El estado de bienestar, digamos, tiene su punto culminante en dos avenidas que se encuentran. Primero, la Revolución Soviética y luego el New Deal norteamericano. Estos dos, por un breve momento, se encuentran unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y para América Latina fue un cierto libertad, abrió ciertos horizontes. En nuestro caso, pues, entre otras cosas, permitió el desarrollo del cardenismo y cambios internos importantes. Pero sin gran estruendo, poco a poco se fue cayendo por sus incapacidades económicas, porque hizo una economía volcada mucho hacia adentro y no competitiva, y no era realmente viable en el largo plazo. Y un buen día, quizá con la ayuda un poco de manipulación en las urnas, Carlos Salinas llega al poder y él lanza, sin decir vamos a cambiar el régimen, de hecho está diciendo eso, vamos a entrar en el neoliberalismo y esta es la mejor salida. Pero ¿por qué se le aceptó? O algunos o muchos lo aceptaron, porque se había desprestigiado el otro. Cuando tú preguntaste lo de la legitimidad, ¿por qué un régimen gana legitimidad? Porque el otro se desprestigia. No es solamente porque uno la crea y toma la imaginación de una parte importante de la población, sino porque el otro se le cayó. Y en el caso Salinas desprestigia el estado de bienestar que medio habíamos, bueno, eso de bienestar se entiende, entre comillas, se había medio logrado. No, aquí hay una nueva fórmula. El mercado es el que se encarga de asignar los recursos de la manera más racional, sin corrupción, porque el mercado es muy racional. Bueno, esa utopía duró bien poco, porque no cumplió con eso. Y entonces prepara el camino para otro intento de cambio de régimen, que es el que estamos viviendo. Así es, pues se nos acabó el tiempo, pero los invitamos la siguiente semana que nos acompañen en Perspectivas Históricas 11. Les deseamos la mejor de las noches.